Buenos días, mi nombre es Adam Sáenz, soy maestro de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ahí desde el año 2007 me encuentro a cargo del taller de cerámica Piero Fenci. Antes que nada quisiera agradecer a todo el comité organizador, a todos los organizadores de este simposio, de este evento, muy en particular al doctor Juan Oliveras y al Berú. Es muchísimo trabajo el organizar un evento de esta naturaleza y de verdad que estamos muy agradecidos por tener la oportunidad de estar aquí junto a todos ustedes. El título de mi presentación es Fibras, arcilla e impresión, la cerámica como transformación. Es un título que tal vez suena un poco rimbombante, pero la idea de transformación en el sentido primordial de la palabra es lo que está en el centro de este trabajo, de esta presentación. Me voy a centrar por motivos de tiempo en el aspecto de las fibras. No voy a tocar tanto el aspecto de la impresión, que inicialmente pensé que me podía dar tiempo para ambas cosas, pero yo creo que me voy a centrar en el aspecto de las fibras. Para eso vamos a ver algunas imágenes de piezas, un poco de antecedentes de cómo empezó en el contexto de mi obra personal mi interés por la idea de fibras y después la idea de tejidos y de nudos y de conexiones y cómo eso fue evolucionando hasta llegar a los procesos que estoy en este momento trabajando. Las imágenes que vamos a ver de piezas actuales son un par de ellas tal vez de piezas terminadas, pero sobre todo me voy a concentrar en el proceso. Mi interés con las fibras empezó en una primera instancia al estar desarrollando piezas para mi maestría. Esto sería por el año tal vez de 2006. En mi obra me interesa la idea de conexiones y la idea de estructura, pero también la dualidad que se tiene con eso, como tomando como ejemplo el cuerpo humano, por ejemplo. El cuerpo es lo que nos permite, aquella estructura que nos permite vivir, aquella estructura que nos permite existir, interactuar con el mundo, etcétera. Pero también tiene el otro lado, el cuerpo es aquello que envejece, el cuerpo es aquello que se enferma, el cuerpo al final del día es aquello que muere, ¿no? Empecé a hacer entonces una serie de piezas donde en primera instancia estaba utilizando fibras de nequén, de ixtle, como le decimos al menos aquí en el norte de México, para atar estas piezas, ya sea de manera individual o tal vez crear conexiones entre una pieza y otra. Aquí me interesaba esta dualidad, como por una parte este ixtle, este nequén, estaba formando parte de la estructura misma de la pieza, es decir, estaba permitiéndole tener una presencia física y existir, pero como por otra parte se podría percibir como si estuviese constriñéndola, como si estuviese atándola, como si estuviese de alguna manera aprisionándola. En aquel momento mi interés venía, como decíamos, de esta dualidad que puede haber entre el cuerpo como vehículo, como contenedor de nuestra conciencia, que es indispensable, sin el cual no existimos, y también las limitaciones que nos imponen, ¿no? Nuestros sentidos, aquello que podemos ver, aquello que podemos oír, aquello que no podemos ver y que no podemos oír, etcétera, ¿no? Y también estaba pensando mucho en las limitaciones que nos impone o que creamos nosotros mismos mediante el uso del lenguaje. Cómo el lenguaje es aquello que nos define como seres pensantes, aquello que nos distingue en gran medida de otros primates, de otros animales, al menos como lo entendemos, pero al mismo tiempo como crea toda esta serie de límites y de confusiones. Para mí eso es lo que estaba buscando en ese momento al crear estos lazos, estas ataduras, estos nudos. La idea del nudo era importante para mí, lo sigue siendo en mi obra, aquello donde un elemento se vuelve sobre sí mismo, donde se está creando algo que ya no está fluyendo libremente de un lado a otro. De nuevo, la idea del lenguaje es para mí importante. La idea de un nudo gordiano, es decir, este nudo mítico al cual no se le ve ninguno de los cabos, ninguno de sus extremos para poder liberarlo, para poder deshacerlo. Era algo importante para mí. La idea de una red también, como aquello que es una estructura que sostiene, que conecta, pero también como aquello que atrapa y que aprisiona.
Entonces, desde ese punto de vista es que fue mi primer abordaje, mi primer acercamiento a las fibras, esto en el contexto de hacer piezas primordialmente cerámicas. Y aquí estamos hablando de un abordaje literalmente aditivo de las fibras, ¿no? Donde tal cual se está poniendo fibras, como decíamos, sobre todo de nequén sobre las piezas, y en base a eso se está creando conexiones, estructuras formales que están extendiéndose a partir del volumen principal de la pieza de cerámica. En una segunda instancia, ya de vuelta en México, en la ciudad de Chihuahua, continuando con esas ideas, con ese sustrato de ideas que me motivaba a utilizar las fibras, pero también hubo un motivador puramente práctico y formal. Estaba buscando un par de años después el crear piezas de un mayor tamaño. Sobre todo me interesaba tener piezas que estuviesen suspendidas en el espacio por intereses compositivos, formales, y piezas que fuesen grandes, que fueran de un tamaño mayor que la escala humana. Entonces ese fue un segundo motivación en mi obra para la idea de continuar utilizando la idea de fibras, y dentro de estas piezas siguen presentes la idea del nudo, la idea de la conexión, la idea de la atadura, que como comentábamos pues están fungiendo de una manera metafórica como representantes de estas ideas del lenguaje y de las limitaciones de la percepción y del cuerpo. A mí me resulta muy interesante de pronto, y esto va unido también un poco a la idea del título, que hablábamos de transformación, viendo un poco hacia el pasado, la idea de la alquimia me resulta muy interesante de una manera poética, por así decirlo. Por ejemplo, en libros como el de La búsqueda del lenguaje perfecto de Umberto Eco, donde él habla acerca de esta búsqueda de este lenguaje ideal que esté creando conexiones directas entre aquello que se nombra y aquello que es el objeto, donde este lenguaje no existente que al nombrar algo lo estuviese creando, casi por así decirlo. Los grabados que están asociados a estas búsquedas en la obra de personas, de figuras tales como Athanasius Kirchner también, que es una figura de pronto importante en las obra de ficción de Umberto Eco por un lado, pero también en sus ensayos. Estos gráficas que hay donde se está buscando a través de permutaciones, de conexiones entre un punto y otro, y de buscar tener la mayor cantidad posible de conexiones y de variedad y de modalidades de permutas diferentes, el buscar un sentido a través de esa búsqueda, eso me parece a mí muy muy interesante visualmente, formalmente, pero también de una manera conceptual y de una manera estética, de una manera poética. Entonces ese es otro aspecto que está subyacente a este uso de las fibras. Lo que pasó en ese punto es que el siguiente paso fue que me empezó a interesar la idea de la fibra, no en sí nada más como algo que está creando nudos y que está conectando un punto con otro, sino la idea de una fibra que está tejida, que tiene una trama, que tiene una urdimbre, y como esto de nuevo está representando la idea de estructura, aquella idea de orden en medio del caos. Y al trabajar por la cercanía física de los materiales, de la arcilla y de las fibras y de las telas, pues el siguiente paso, que tampoco es nada nuevo, fue pensar como qué pasaría si se sumergiese, si se estuviese interactuando de una manera más directa con una fibra y con la arcilla. Las primeras veces que lo utilicé estaba pensando mucho en las piezas de Daniel Rhodes en los años 60, que él hacía algo muy semejante pero con fibra de vidrio. Él tomaba placas de fibra de vidrio, hojas, lo sumergía en barbotina o hacía especie como de sándwiches, como si fueran material compuesto entre arcilla y fibra de vidrio. Eso le permitía hacer placas muy fuertes, y en el momento de ponerlas en el horno pues la fibra de vidrio se fundía básicamente dentro de la arcilla. Entonces, bueno, buscando hacerlo lo mismo, comenzamos con mis estudiantes a hacer algunas pruebas con diferentes materiales en el taller, de pronto con algunos tipos de espuma, con esponja, con diferentes tipos de tela, sobre todo manta de algodón, y esto es lo que llevó a esta segunda etapa, donde nos referimos ya a la idea de transformación como tal.
Al decir transformación, de nuevo, estoy pensando mucho en el sentido más básico, en aquel sentido que todos nosotros conocemos, de cómo la arcilla se transforma de una especie de lodo, básicamente de una tierra plástica, muy frágil por la acción del calor del horno, a piedra, evidentemente, al estar del otro lado de su proceso. Pero también como de una manera figurativa se está transformando una fibra, una tela, que es muy fluida, que es muy blanda, etcétera, en un material que es su opuesto, en una cerámica, que es un material duro, que es un material rígido, etcétera. Evidentemente no se está transformando per se, no es un proceso donde la fibra como tal se transforme, sino que evidentemente es eliminada durante la quema, durante la cocción del horno y es sustituida por la barbotina que está tomando su forma. Pero metafóricamente este proceso de transformación es importante para mí y de nuevo volviendo a la idea un poco alquímica de esta búsqueda de la transformación de metales en oro, etc. Eso es un poco para mí también uno de los motivantes que me impulsa en mi trabajo, ¿no? No estoy buscando transformar plomo en oro, pero sí transformar las propiedades de una cierta materia en las propiedades de otra materia que son completamente opuestas. ¿Sí? No de una manera literal, pero sí de una manera figurativa, metafórica. Este es entonces el estado actual de mis procesos, es el estado en que me encuentro en medio de estos procesos de búsqueda, de experimentación, de integración, de qué papel es el que busca tener la arcilla por sí misma formalmente en esta serie de piezas, qué papel es el que puede tener de la mejor manera las fibras, etcétera. Me interesa volver también a mezclar las fibras en su estado natural, digamos, el que interactúen en tanto que fibra de textil en un estado final con esta fibra que inicialmente le dio forma a la arcilla, ¿no? Está la dicotomía de lo rígido y lo suave, lo permanente y lo que se descompone de una manera orgánica. Es algo que se irá integrando también en mis piezas, yo creo, en el futuro. Comentario, cualquier pregunta o etcétera, pues estoy a sus órdenes. Aquí en pantalla aparecen mis datos de correo electrónico también para cualquier cuestión en el futuro. De nuevo, mi agradecimiento a todos ustedes por su atención y también a los organizadores de este evento. Muy buenos días a todos, a todas y muchas gracias.